Capítulo 4. La antesala de los Mesías. Allí no había nada más que una tensión informe, y reinaba tan solo la penumbra de la caída, el presente de la concepción inmaculada, donde lo no revelado se esfuerza en adquirir el ser. Esta era la puerta de la buena nueva, a través de la cual toda revelación fluía, antes de que se invistiera en el mundo de Ningal de las vestiduras materiales de la palabra. Y en ese lugar fue donde el misterio del conocimiento absoluto y de la liberación se hizo inherente a Bel-Shanti Nanar. Para terminar, tenía que volver por el misterioso sendero. Todos los seres deben volver, al fin y al cabo, desde la antesala de los Mesías, ya que fueron fecundados a través de la palabra. Cuando Bel-Shanti Nanar se levantó de su sarcófago en el gran santuario, los 9 ancianos sacerdotes ya la rodeaban. Detrás de ellos se hallaban sus 90 discípulos en formación, y finalmente todos aquellos que pertenecían al verdadero templo. Esperaban que les hablara y les anunciara el motivo de su regreso. El más anciano de entre los sacerdotes se inclinó ante ella y la llamó por su nombre. «Así que has regresado, Bel-Shanti Nanar». «He regresado», contestó ella en voz baja, ella a la que le habían nombrado con su nombre divino. «He regresado para hablaros. Escuchad. Lo que tengo que deciros no puede quedar fijado en ningún texto, ni conservarse en ninguna imagen. Lo que os revelaré es el camino en sí mismo, la acción en sí misma, y el fin de toda actividad. Es la última entrada. Escuchad, porque lo que os digo es lo mismo que actuar, que alejarse, que hundirse solo e indivisible en lo separado, cuyo embudo conduce desde el torbellino, desde el desmembramiento a la liberación de la unidad. No es ningún lugar de allí de donde vengo, porque allí termina todo lugar y todo espacio, e incluso la palabra fin ha sido borrada. El hilo de las palabras solo pueden conducir de un umbral a otro. Más allá del umbral, el hilo se rompe. El misterio es el ser humano. El ser humano es una imagen de Dios. Refleja a Ningal y oculta lo eterno en sí mismo. Ningal solo podrá liberarse a sí misma en la succión del gran crepúsculo del mundo, en el momento preciso en que hasta el último ser que haya salido de su vientre haya regresado a ella. Pero el ser humano puede seguir su propio camino. El ser humano puede liberarse a sí mismo. En los seres humanos está aquella puerta que conduce hacia afuera, y esta puerta recibe el nombre de Dios, el que engendra, el no revelado. Estad atentos al Mesías, al enviado, que una y otra vez aparece para revelar el misterio. Él va delante, abriendo camino. Su llamada resuena y conduce a la libertad. Él recorre todo el camino y luego toma el sendero oculto que conduce a la puerta secreta. Estad atentos. El vientre de una mujer dará fruto. Siempre y en todo lugar, muy alejados unos de otros, sin saber el uno del otro, entre diferentes razas, en la lejanía de los siglos y de los océanos, vuela la noticia, llevada por las alas de la leyenda, acerca de la Inmaculada Concepción. De la misma manera que el ser es concebido de forma inmaculada en el seno de Ningal, mediante la palabra de Dios. Pero el momento en el que el niño divino aparece en la tierra es oscuro y lleno de tensión. Los planetas, en una constelación bochornosa y asesina, llenan el mundo de horror. Estrellas fijas envían rayos paralizadores y opresores. Las manchas del sol, las tormentas magnéticas sacuden las redes de las vías nerviosas, la tierra y el agua. Toda aflicción sale a la luz. La enfermedad se agudiza, la manía se convierte en locura, la ira en venganza, las discusiones en guerra y la guerra en un mar de sangre que no puede detenerse. Los 3 niveles del microcosmos y del macrocosmos, empapados en sangre,
sacudidos por tensiones, mantenidos con vida y rodeados de coro de plañideras, observan temblando a aquella persona importante que ahora aparece y que inicia su camino. El niño se convierte en hombre. Primero sigue las huellas de otros, se acuerda y se prepara. Pero las cosas que le rodean lo observan ya con el pelo erizado y se oponen, porque olfatean el peligro, un peligro que supera todo lo anterior y cuya fuerza de destrucción es más poderosa que lo que hasta el momento se ha conocido. En ella vive algo desconocido, un principio que se muestra hostil a la vertiginosa corriente de vida y que lo paraliza todo. Lleva en sí misma un bien oculto, un explosivo mortalmente peligroso que hace estallar la materia. Y por ese motivo la materia se revela, se revuelve en su propio cuerpo, en su sangre, en sus sentimientos, en su carne y en sus nervios y empieza a martirizar al niño. Lo atormenta con la incapacidad, con la ridiculez, con obstáculos insalvables, con la difamación, el hambre, el sufrimiento y la enfermedad, por medio de las dudas, por medio de la belleza y por medio de la tentación del placer, con sus múltiples caras. Pero estas tentaciones se convierten en pruebas purificadoras y fortalecedoras que permiten seguir avanzando al Mesías. Apresura sus pasos, ya camina por nuevos senderos, por su propio camino. Las huellas han desaparecido. Él es quien abre el nuevo camino. Él es quien deja las huellas y establece los signos. Ha descubierto su verdadero yo. Alrededor de su solitaria figura se alza un murmullo lleno de odio. Lo han reconocido. Es él. Alrededor de su solitaria figura se alzan las llamas del deseo enloquecido y una salvaje esperanza. Lo han reconocido. Es él. Pies agotados siguen sus huellas. Lo han reconocido. Es él. La corriente circular borbotea con fuerza poderosa. Arrastra consigo las manos de aquellas criaturas del momento que, desesperadas, buscan un asidero, inundan las calles, desintegra la materia en constante flujo y le da una nueva forma. La rueda del ser sigue girando sin detenerse en un remolino deslumbrante y vertiginoso, cuyo torbellino enturbia la visión y donde los ojos se ciegan. Pero ante el Mesías se abren, gracias al movimiento de rotación, condensadas paredes de sombras, y él pasa por alto las mareas de la creación. Ante aquellos tres mundos que asisten como espectadores, aparece el sendero durante un momento cegador, bañado en una luz resplandeciente, y durante el breve instante que dura un latido del corazón, se hace visible la puerta. En vano intenta la materia atacarlo, obligarlo a caer de rodillas, negarlo y hacerlo desaparecer. La muerte, llena de sufrimientos del Mesías, se convierte en martirio, y el martirio en la llave que abre la puerta de la libertad. El misterio ha tenido lugar ante los espectadores. La revelación se ha producido. La palabra ha sido dicha. Los fuegos que indican el camino permanecen encendidos y las huellas lo muestran. Es aquel camino que a través del sufrimiento y de la muerte conduce a la liberación. Cuando se hubo apagado el eco de sus palabras, en la gran sala reinó el más absoluto silencio. La figura delgada de Belsanti Nanar fue difuminándose cada vez más sobre el fondo azulado lunar de la sala, que se había extendido hasta el infinito. El momento en que desapareció fue increíble. Primero la siguió el más anciano de los sacerdotes, y a éste los otros 8. Después siguieron sus huellas los 90 discípulos y todos aquellos que pertenecían al verdadero templo, los sacerdotes secretos, mundanos, los que se servían a la sagrada ciencia, los verdaderos videntes de sueños y sabios. Fue así como en la época en la que el destino de Ur se cumplió, el templo de Nanar, quedó solo como una cáscara vacía a la que su alma había abandonado. Enmudeció, y en sus salas no volvieron a sonar los himnos de Nanar
y su esposo divino. De entre sus columnas no volvieron a surgir serpenteando aquella serie de procesiones llenas de color bajo la protección de los caracoleantes símbolos sagrados y el acompañamiento del sonido de las arpas y los laúdes. La tormenta que tras los cambios de las fuerzas espirituales retumbó durante largo tiempo en el este, estalló de inmediato. Belsazar, el hermano de Bel-Shanti-Nanar, que actuaba como representante de su padre, fue vencido y muerto por el ejército persa invasor. Nabu-Naid fue hecho prisionero, y las tierras de Babilonia cayeron en manos del gran Ciro. El pueblo, que como un niño ignorante vivía en los alrededores del templo, empezó a sentir un extraño frío y se congregó junto al cadáver del culto muerto. Empujado por la insatisfacción, emigró y se dispersó para encontrar una nueva fuente de luz como un enjambre de grillos indecisos y errantes. En los muros del templo de Nanar, el tiempo empezó a levantar sus lentos molinos pulverizadores. Por aquella época, los reyes persas ya habían abrazado la religión de Zoroastro, entregándose de lleno y por completo a su nueva fe. De esta manera, la caída de las imágenes también contribuyó al aceleramiento de la destrucción natural y lenta de Ur. De la ciudad, en su momento tan poblada, tan solo quedó un montón de ruinas, e incluso su nombre cayó en el olvido. En los huecos del zigurat, anidaron los búhos y los chacales se refugiaron en sus arcos. A la sombra de la torre, los beduinos plantaron sus tiendas, sin sospechar que aquel santuario, enterrado bajo la arena y las piedras modernas, había sido en sus días el último y más sagrado puerto de las estrellas, desde donde los liberados habían partido en el pasado hacia la antesala de los Mesías.